¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén teniendo un hermoso sábado en la mañana, una mañana bastante linda, una temperatura ideal. Y bueno, me agarran acá haciendo un poco de terapia, dado que es temprano y por ahí en los domicilios donde tengo que ir descansan un poquito más. Así que bueno, más entrado el mediodía, voy a estar realizando tareas. Pero bueno, me estaba dedicando a limpiar un poco las herramientas de uso cotidiano, las herramientas que bueno, describo en el canal, pero que a la vez, obviamente, uso en mi taller. Y nada, hago terapia de esta manera. Créanme que es algo completamente relajante, es algo que a mí me desestresa. Una caja de herramientas vieja, a modo de batea. También tengo bidones, tengo varias cosas. Incluso tengo un tanque de nafta de Corsa que le corté una circunferencia y bueno, ahí puedo lavar herramientas y cosas más grandes. Pero en este caso estoy usando una caja antigua de herramientas de 20 pulgadas, que verdaderamente fue buena. Y hoy en día la uso para este tipo de cosas. Termino de utilizar herramientas. Entre paréntesis, hay varias perlitas que todavía no he contado en el canal, que las voy a estar contando en algún que otro videíto, capaz que en este fin de semana. Pero los amigos, los observadores, ya saben a qué me refiero. Como les estaba diciendo, mi terapia es bueno, agarrar las herramientas que por ahí están sucias, usadas, nunca maltratadas. Por ahí quedan dentro de las bateas donde uno desarma o hace algo. Quiero que sepan que generalmente estas no son las herramientas que forman parte del elenco de las cajas domiciliarias, dado que bueno, acá se trabaja un poco más con grasa y ese tipo de cosas, como todos los talleres. No es lo mismo lo que uno hace en un domicilio que lo que hace en el taller. A veces muchas tareas domiciliarias me las traigo para hacer al taller, dado que bueno, es más cómodo y tampoco quiero ensuciar los domicilios, ¿no? Pero bueno, como les decía, porque me voy por las ramas, nunca termino de redondear una idea, porque siempre encuentro como un paréntesis para aclarar un poco más la idea. Y a algunos amigos les molesta eso y a algunos otros les encanta. Pero bueno, lo hice de nuevo, me fui por las ramas. Caja de herramientas antigua de 20 pulgadas, 2 litros de gasoil, 2 litros y medio, elenco de herramientas que trabajaron durante la semana. Y bueno, hay de todas las épocas. Tengo herramientas de todas las épocas, que muchos me dicen, Tano, no podés seguir trabajando con esas llaves, tenés llaves espectaculares, nuevas. ¿Por qué no puedo seguir trabajando con esas llaves? Si a mí me encantan. Obviamente tengo Stanley, bueno, acá está la pinza Pico del Oro, la Irimo, que es una 224, sacando que los mangos, los aislantes son azules. El otro día quería hacer una comparativa, pero bueno, a veces por evitar la crítica de decir, eso que estás mostrando es más viejo que la injusticia. Sí, bueno, pero esto ha trabajado, esto tiene historia, esto tiene algo para contar. Y de paso les hago la comparativa con una 224 o con la Viasonic que vieron que estoy utilizando ahora, por ejemplo, en la caja de plomería. En fin, los amigos, los seguidores entienden cada palabra de la que digo. Martillito que de estos debo tener 5 o 6 que he comprado en Coto. En aquel momento, me acuerdo, en el año 2014 aproximadamente, o incluso un poco antes, estaban 40 pesos. Cada vez que iba, e incluso he ido algún día de aburrimiento simplemente a comprar los martillitos. Era cómico verme en la cola de 15 unidades, caja rápida, que algunas personas tenían 10, 12 unidades y yo con un martillo de 40 pesos en aquel momento esperando a ser atendido.
Bueno, nada. Pensé que este video iba a ser más cortito, pero vieron cómo es uno. Se queda hablando. Y nada. Es entretenido intercambiar, charlar, comentar. Bueno, tenemos el juego de Stanley que a veces menciono. Y a veces cuando lo menciono no lo muestro. Las llaves Bremen de todas las épocas. Esta es de la última época de Bremen. El amigo Miguel seguramente está notando las diferencias abismales con las de la primera hora. Pero bueno, nada. Les mando un saludo. Espero que terminen de tener una mañana hermosa. Después del mediodía seguramente va a haber otro videito. Observen este destornillador. Bien de antigua escuela. Para tubitos encastre un cuarto. Es meter la mano y sacar magia de acá. Les mando un saludo. Bueno, les agradezco. Como les iba diciendo, caja de herramientas viejas, recipiente que pueda contener determinada cantidad de líquidos, determinada cantidad de herramientas, un pincel que nunca puede faltar y hacer terapia en forma económica. Les mando un saludo.